Buenas tardes, profesora doctora Estela Suárez. Bienvenida a Nueva Zelanda, bienvenida a Multicore World. Un verdadero placer poder entrevistar en español. Estela es de España, trabajando en Alemania. Yo soy un uruguayo viviendo en Nueva Zelanda y acá estamos en Otautaje, Christchurch. Y vamos a conversar un poco acerca de por qué has venido a Multicore World. Bueno, pues en primer lugar por conocerte a ti, por saber que el evento existe en principio, y en segundo lugar pues porque viendo el material que ponéis online de las previas ediciones de esta conferencia, es increíble la diversidad de material y la profundidad y la diferente perspectiva que da, porque no es lo que tú ves normalmente donde una persona va a una conferencia y presenta su propio trabajo, sino que en muchos casos es dar un paso atrás y mirar la visión global, dónde está hecha HPC en este momento, qué cosas podemos hacer para hacerlo aún mejor y contribuir también a dar cosas de vuelta a la sociedad. Eso es una parte que me pareció muy interesante tanto en las presentaciones de otros años como en las que he visto hasta ahora aquí. Exactamente, y de eso te quería comentar, porque parte del objetivo de hacer Multicore World personalmente es darle a Nueva Zelanda lo que me dio como un inmigrante, pero por otra parte hay una relación en tecnología norte-sur. Yo soy parte de la comunidad de HPC en Latinoamérica y bueno, tú eres española, Mateo Valero ha sido un líder en las actividades, Barcelona Supercomputing Center, pero tengo entendido de que Latinoamérica tiene acuerdos de cooperación con Europa, pero mi posición es, siguen siendo acuerdos en donde Europa lidera y Latinoamérica sigue. Gente talentosa hay en todo el mundo y esa gente talentosa, sea de Ecuador o de Nigeria o de Kazajstán, encuentra un lugar en las universidades o institutos. Algunos vuelven, otros se quedan, pero el desbalance continúa. Pero te quiero hacer la pregunta con un ejemplo práctico. Quizás conoces Destiny, Destination Earth. Eh, por mi trabajo he estado expuesto a esto, pero la pregunta que le hago a los científicos que están construyendo esa plataforma de Digital Twin es: ¿ustedes siguen pensando en el sistema meteorológico o el sistema climático desde el punto de vista del norte? Y los datos que se necesitan al sur para construir un modelo global están desbalanceados. Y eso es solo un ejemplo. Quisiera que tú me comentes cómo ves la relación norte-sur en tecnología desde el punto de vista hispanohablante. No puedo estar más de acuerdo en lo que has descrito. O sea, es una pena la falta de, digamos, las pocas oportunidades, a lo mejor hay más, pero lo poco que se utiliza la posibilidad de colaborar entre esas comunidades. Por una parte es desconocimiento, muchas veces, porque como en tantas cosas en la vida es quién conoce a quién ha trabajado con quién y al final se establece una relación. Afortunadamente hay varias iniciativas, al menos en Europa, que son las que yo conozco, que intentan fomentar más esa colaboración. Hay un proyecto que se acabó hace poco, que Yuli estaba participando en él, donde era colaboración con diferentes partes de Latinoamérica, más que nada para conectar a la gente unos con otros. También tuve la oportunidad de estar hace unos años, creo que fue en el 2017, en el ISUM, que es una conferencia en México, y me pareció muy interesante ver todas las cosas que se hacen en Latinoamérica en las que no vemos tanto desde el punto de vista de, digamos, norte europeo. Exacto. Lo bonito que tenemos es, en el caso de Latinoamérica, al menos en mi caso, el idioma que nos permitiría trabajar juntos más a menudo. No sé realmente qué soluciones Pero inmediatas ¿cómo dar. trabajamos el tema de la dependencia tecnológica? Hay un desbalance de poder entre los que saben más y los que saben menos, y no estoy diciendo que no haya gente extremadamente talentosa en cada uno de los centros, pero inmediatamente me van a decir de que, bueno, lo que a ustedes les cuesta tanto, a nosotros nos cuesta 10 veces más. No solo en recursos financieros, sino culturalmente. O sea, la colonización tecnológica es un hecho que se mantiene. Y yo sé que no se va a romper del día para el otro, pero hay dos comentarios que quiero hacer. Uno es el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia, que es nuevamente una fuente de materia prima para baterías, y otro es radioastronomía. Los proyectos ALMA en Chile u otros proyectos de radioastronomía. Yo he estado involucrado con el Square Kilometer Array.
Es decir, sigue siendo gente del norte que viene al sur y yo lo llamo una situación de real estate, una situación de simplemente colocar tecnología norte en lugar del sur. Excepciones que yo he visto en el mundo, en Sudáfrica, por ejemplo, es la minería, o en Australia, o en Bolivia, donde se crea, Bolivia tiene escuelas de ingeniería minera. ¿Cómo podemos nosotros pensar en términos de computación avanzada en general, sin seguir los roadmaps, bueno, yo estoy poniendo palabras en inglés, sin seguir los caminos de los vendedores? Nosotros no vamos a crear semiconductores en el sur. ¿Por qué no? Bueno, ahí están los chiplets. Ese es. O sea, ¿por qué no? O sea, esa es al Ahora final la me interesa. diferencia. No, porque al final, si te das cuenta, este tipo de desarrollos empiezan con gente, o sea, empecemos con las personas. Exactamente. Y esas personas, como tú dices, que hay con talento en todas partes, que se han formado a lo mejor en sus países de origen, pero también yendo afuera, pueden iniciar ese tipo de negocios y bajando los niveles de entrada, como tú comentas con el tema de los chiplets, con tener más open source, tener más acceso abierto para nuevas iniciativas, para nueva creatividad, es posible que ese tipo de tecnologías empiecen a desarrollar también en otros países que no es en Estados Unidos, que sinceramente tú hablas ahora de dependencia tecnológica desde el punto de vista Latinoamérica al norte o digamos del hemisferio sur al hemisferio norte, pero si te lo paras a pensar, incluso en Europa, Correcto. tenemos una dependencia tecnológica con respecto a Estados Unidos, con respecto a la producción que aparece en Asia. Que hay mucho dinero que se está intentando poner para que esa tecnología vuelva a hacerse, en nuestro caso en Europa, pero que también puede pasar en otras regiones del planeta, y que es importante establecer la colaboración para que podamos crecer todos en conjunto. Sí. Creo que la única manera es el enablement, y ahora no me sale la palabra en Claro. castellano. Facilitar. Facilitar. Favorecer. Favorecer que la gente que tiene esas ideas las pueda realizar allí donde esté. Sí, lo cual presenta la brecha cultural de siempre, porque tú te enfrentas a un grupo de gente innovadora de la cultura, llamémosle open source en general, no solo de software, sino también de hardware y de colaboración, llamémosle Creative Commons, pero a determinado nivel tú tienes un problema de recursos y entras en las agencias de gobierno que ya están tan acostumbradas a recibir la influencia de los account managers de las grandes corporaciones. Es una cosa difícil de quebrar, pero yo creo que si los países han sabido ser independientes del colonialismo europeo hace unos 100, 200 años, el colonialismo tecnológico también se va a modificar, no porque seamos rebeldes, sino porque es la única manera, hasta si se quiere, de mejorar el planeta. ¿Tienes alguna opinión acerca de cómo se ve desde el norte la globalización y la extracción de recursos, no solo minerales, sino en general de información desde el sur? Bueno, eso depende de la persona con la que hablas. Yo personalmente lo veo igual de crítico que lo estás describiendo tú. Al final es el brain drain que se habla, que se dice en inglés y que ahora mismo fuga de cerebros, la fuga de cerebros que ocurre, o sea, pero es muy difícil. A ver, al final todo depende de la situación individual. Uno puede hablar de fuga de cerebros también cuando yo en España, habiendo estado formada en España, trabajo ahora en Alemania, pero también la vida crece de una manera diferente. Lo mismo que en tu caso, tienes tu familia aquí, las cosas evolucionan. No creo que impedir esa movilidad sea una buena idea. Al contrario, hay que facilitar y abrir y reducir las barreras y hacer más diversidad. O sea, un problema que tenemos en HPC es que no hay suficiente diversidad. Y no es solo de género. Y no es solo de género, es también de cultural, es cuestión de... Tienes americanos, europeos, asiáticos, muy poquita gente de África, muy poquita gente de Latinoamérica ves en las conferencias y es una pena. De hecho, la gente que ves me encanta que están allí. O sea, este es el tema de los individuos y luego el tema de la tecnología, de los recursos naturales que se utilizan en los países de origen, pero que no vuelve realmente, digamos, la tecnología, el desarrollo no se hace allí. Pasan tantas cosas como incluso en la alimentación, donde se produce la alimentación que tomamos, siempre no es en el lugar donde al final se consume.
son problemas de la globalización que yo personalmente no tengo soluciones inmediatas para ellos. Pero lo importante es empezar a conversarlos. Exacto, pero yo creo que es importante que seamos conscientes y de saber la responsabilidad también que tenemos cuando la materia prima de la tecnología que utilizamos, dónde se produce, en qué condiciones se produce, qué impacto tiene eso local a la gente, no deberíamos de olvidarlo y creo que se habla poquito sobre eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta siempre. Gracias.